dafa jot ñu moom sunu bopp waxtu dafa jot ñu jóg ci sunu bopp jox ñu indépendance waaye ba léegi ñoo ñu jiitu ñu la joxe benn jël foofu seen bët la ñu yaay boy. Me gusta correr, me ayuda a pensar. Medito sobre mi vida. Antes corría con Alfa, mi hermano. Ahora corro solo. Hemos adoptado una reforma, sabemos que es una reforma difícil para algunos ciudadanos, que exige sacrificios, pero como siempre, siguiendo, como digo, una constante del Gobierno, queremos que esos sacrificios sean equitativos, es decir, que perjudiquen lo menos posible a los ciudadanos que más lo necesitan. En ese sentido, esta reforma, como digo, es una reforma equitativa y más justa de la situación actual. El 1 de septiembre de 2012 entra en vigor en el Estado español el Real Decreto 16/2012. Su aplicación ha conllevado la retirada de la tarjeta sanitaria a cerca de 900.000 inmigrantes en situación irregular. Este decreto viene siendo ampliamente cuestionado por numerosas asociaciones médicas y sociales. La opinión de Amnistía Internacional en relación al Real Decreto 16/2012 es que vulnera los derechos humanos, es un Real Decreto que es discriminatorio y regresivo, dos conceptos que están en contra del derecho internacional, que están prohibidos por el derecho internacional, del cual España es parte y está obligado a cumplir. Es un decreto que atenta contra la salud de todos y yo creo que va dirigido a facilitar la privatización, ¿no? Y después a que empiecen a ver que hay colectivos que si no pueden pagar la sanidad pública, pues que nos la paguen, que no sean atendidos por ella, ¿no? Y el colectivo más vulnerable, más frágil, es el de inmigrantes y han empezado por esto, ¿no? Nuestro único objetivo con la reforma es precisamente eso, garantizar un sistema sanitario no solamente para salir de este tiempo de crisis, sino del futuro. El decreto ley ha introducido la filosofía de que en busca del ahorro cualquier medida está justificada. Y eso en el sistema sanitario es falso y peligrosísimo. Peligrosísimo no para los que se aplique el decreto ley, peligrosísimo para todos los habitantes del país. Hay informes oficiales del Gobierno que reconocen que no necesariamente la desatención de los inmigrantes en situación irregular va a suponer un ahorro. Eso está muy demostrado, que la atención más eficiente es la atención primaria, un médico de familia. Es muchísimo más barato, se hacen pruebas más sencillas, tratamientos más sencillos. Cuando alguien acude a un servicio de urgencia, la atención hospitalaria es muchísimo más costosa, pruebas mucho más costosas y a veces con la enfermedad más avanzada. Y finalmente las atenderemos cuando el proceso es mucho más caro o es mortal. Es decir, el argumento de que se ahorra dinero es una falacia. No creo que se pueda decir que la justificación de este decreto sea una cuestión económica. Yo creo que hay una cuestión ideológica detrás, importante, y es que esta gente son invisibles. Por no tienen ni voto. Y por tanto, hasta para eso, son innecesarios. Mira, yo me llamo Bárbara Echeverry, soy de Argentina, pero hace 14 años que vivo en Mallorca. El año pasado, el 3 de mayo para ser exacta, a mi madre le da un infarto. Cuando llego a Son Espaces, que mi madre ya estaba preparada para quirófano, me mandan a llamar a la otra administración y me dice que el coste del stent de mi madre salía 1.500 euros y que un día en la UCI le salía por 1.000 euros. Yo, imagínate, parada hace 2 años, no tenía ninguna solución al tema
y mi madre quedó libre por el mundo, digamos. Es que este decreto, estamos hablando del tema de los inmigrantes, pero este decreto es el que hace pagar a los pensionistas las medicinas que antes no pagaban. Es el mismo decreto que hace pagar el transporte sanitario no urgente. Es el mismo decreto que ha reducido el catálogo de medicamentos que pueden ser subvencionados por la sanidad pública, el que hace pagar todos los productos ortoprotésicos. Lo que pretenden es debilitar el sistema público sin que muera. Su política de destrucción y de privatización es un poco la de los vampiros. Vampiros que aspiran a seguir viviendo al que le aspiran la sangre todas las noches. No quieren que muera completamente el Estado. Quieren que tenga la suficiente sangre como para que valga todas las noches la pena volver a sangrarlos. Y eso es lo que hacen. Y a eso le llaman privatización. Pues aquí lo que estamos haciendo es reivindicar el derecho a la sanidad universal, a la asistencia sanitaria para todas las personas, como era antes del Real Decreto, que desgraciadamente hace un año ahora que se promulgó y que excluyó de la asistencia sanitaria a muchas personas. Y la práctica está confirmando que es un decreto malsano y, en definitiva, como he dicho antes, una canallada. Los daños que se han hecho es que se ha perdido paz social. Es que en el momento actual hay personas que están cada vez en una bolsa más marginada, una bolsa que los mantiene a presión, y eso puede estallar en cualquier momento. Bueno, mi nombre es Silvia Velázquez y soy uruguaya, tengo 52 años, padezco un EPOC, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no la tenía cuando vine obviamente, o sea que no vine por la enfermedad, no vine a hacer turismo sanitario, que den cifras. ¿Cuánto se están ahorrando? Yo quiero cifras, y además que me lo digan en mi cara, ¿cuánto se están ahorrando? Porque cuánto se ahorran, por ejemplo, conmigo. Yo siempre le pregunto a todo el mundo, ¿qué cuesta mi vida para San Saloni? ¿Qué cuesta mi vida para la ministra Mato? ¿Qué cuesta mi vida para Bauzá? ¿Qué precio le pone él a la vida de una persona? ¿Cuánto valía la vida de Alfa? Alfa se murió, Alfa ya no está para contarlo. Raro, porque sales de Barcelona y cómo está Barcelona, ¿no? Y de repente pues llegas y ves la isla así, y un pueblo como Campicafor, fíjate, ahora mismo no se mueve nada, como si fuera no vive nadie, ¿no? Y cuando llegas pues te quedas aquí, y dónde estoy y qué pasa aquí, ¿no? Y necesitarás un tiempo para... Sí, porque te puedes salir de punto a punto, quizá te encuentras 2 o 3 personas, pues sí, nos pareció muy raro. Desde que llegamos, el objetivo es primero buscar una situación muy tranquila, ¿no? Conseguir ser legal, conseguir un trabajo digno, o ya te digo, sin papeles no puedes trabajar legalmente, y vas tirando una vida que tú no ves nada delante, pero tú crees que sí, que allí delante hay algo. Llegamos a los casi 20 años aquí, pues éramos muy jóvenes, ¿sabes? Entonces teníamos solo uno al otro, y si hay un barra de pan se parte por el mitad, si hay un trozo de chocolate lo mismo, si hay un cigarrito también, si hay un vaso de agua lo mismo, cualquier cosa, pues ya estás. Lo considero como mi hermano. Es que más que hermano no tiene nombre, pero si no te lo diría así. Conocí a Alfa, bueno, nos conocíamos de vista, por Campicafor y tal, y hace estos 5 años era un invierno muy duro, hacía muchísimo frío, y por el Facebook yo estaba conectada y se comunicó conmigo. Y entonces por la noche nos comunicábamos y hablábamos y nos reíamos un poco porque el invierno fue muy duro este invierno. Y claro, no teniendo casi trabajo y tal, para él todavía era mucho más duro. Y hablábamos muchísimo por el Face. Son años que tú no puedes estar tranquilo, tú puedes estar durmiendo, cualquier momento te puede tocar la policía. Y el único que te puede decir que tienes papeles. Si tú dices no, pues eres ilegal. Si eres ilegal, tienes derecho de llevarte. Y esto está pasando a menudo y la gente lo ve. Después llegó el verano y ya pues, como los caracoles que cuando llueven salen, pues la gente cuando empieza a hacer buen tiempo, pues la gente sale más a las calles.
y fue cuando nos hicimos realmente amigos, bastante amigos. Enseguida que nos conocimos, pues conectamos. A veces pasa y a veces no pasa. Conectas o no conectas. Y aparte yo soy una persona bastante extrovertida, soy abierta, y a él pues también le costaba un poquito, era un poquito tímido, a él le costaba pues a veces pues hacerse con la gente y tal, y conmigo pues lo tenía más fácil. Yo voy a pasear mis perros y él venía a pasear conmigo, nos paseábamos, nos sentábamos, mirábamos el mar, los perros corrían, hablábamos, nos contábamos cosas, le contaba cosas de mi novio, cosas así, y él decía, tú tienes que darme consejos que eres un hombre, y me contaba cosas que había conocido a una chica que le gustaba mucho y que estaba un poco enamorado. Yo le decía que esto eran mariposas en el estómago, y él me decía, ¿cómo voy a tener mariposas en el estómago? Porque yo le decía, ¿tú sientes algo? Y él me decía, yo siento algo aquí en la barriga, y no sé qué. Yo decía, estos son mariposas, le decía yo. La sensación que me dio cuando lo vi fue una sensación tan de que era buena gente. Lo vi tan guapo, con sus rastas, con sus collares, con tantos abalorios. Él era muy rasta. Tenía eso de mucho reggae, mucha madre tierra y mucho ayudar, y así. Su cantante preferido era Anthony B, y el mío también. Y me acuerdo que una de las cosas que hacíamos mucho era tumbarnos a escuchar música, a escuchar a Anthony B horas, a contarnos la vida o a mirar vídeos de él. Y eso era algo que nos unía muchísimo. El reggae era muy importante para Elfa, sí. Es su música preferida y él lo vivía, y bueno, para mí como si fuera, le está escuchando a alguien abrazando, yo qué sé, sí, algo así. Y a mí lo que me aportaba cuando yo estaba con él siempre, que además siempre se lo decía, a lo mejor yo había tenido un día de locos y llegaba y me sentaba con él y era en plan de decirle, Alfa, tío, es que me siento en paz cuando estoy contigo. Y él siempre le hacía muchísima gracia que le dijese eso. Me decía, ya, mucha gente me lo dice. Así, eso fue lo que me enamoró de él. Eso sí que era momentos guay, ¿sabes? Porque Alfa era de Madrid, yo era de Barcelona, ¿sabes? Y esto es una guerra muy larga, esto es de Senegal, sí. Y nada, luego de allí sale un buen cabreo de los de verdad, así cabrear, podemos pasar todo el partido en casa sin hablar, él se sienta así, yo aquí. Y me acuerdo que hubo un partido, pero que el Madrid ganó bastante al Barcelona, y entonces yo me volví loca, y Alfa y yo pues bailábamos encima de una pared, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, y los catalanes con una rabia, y sí, y le puse una camiseta blanca del Madrid, y nada, y nos reímos mucho esta noche, nos lo pasamos muy bien. Me gusta mucho el deporte, tanto como a Alfa también. Salía a correr, pero él haría de portero. De portero y yo de defensa. Pues fíjate qué discusión también siempre, que tiene que estar atrás, yo delante, fallo yo, lo marcan el gol, luego la culpa me la echa a mí, lo echo a él, y esos momentos no vuelven, ¿sabes? Y son únicos. Nosotros hemos sentido mucho feliz con Alfa, también siempre los cabezas pensando, él nunca no lo olvida. Jugando fútbol nos da más alegría, ¿sabes? Así olvidamos los problemas, todo el rollo del crisis y todo.
es una pérdida grande, ¿sabes? Que yo hablando de él, ¿sabes? Me pone así, no, yo no puedo hablar mucho, ¿sabes? De él. Así, sí. Soy alegre que hacemos todo eso por él, nada más, ¿sabes? Éramos niños, con la cabeza en otro planeta. Allí en el barrio crecimos poco a poco y empezamos a hacer locuras juntos. Lo que es la vida, ¿no? xale yi meetin ma suñoo des gannaaw ndox daan xam mu doon tax démb soo fa demee fekku fa tooy tooy dëgg la jamono bi dafa metti loolo ba tax na nit ñaa ngi non jàmm nice amul benn problème wax dëgg yàlla ñu ngi woon si jàmm xam di dund lu baax yenente lu nice xam nga fii lañ doon tëdd nii mais boobu fii amul woon lal quoi kii day tëdd nii kii tëdd nii ku mujjee tëdd xam nga boo ñëwee après ñu xaj nga tëdd. maak Alpha Pam maak yaayam ñoo bokk ndey ak baay fii la juddoo ci kër gi te fii la yaroo Alpha 2000 la fi ñëw ba mu ñëwee fii la nekkoon ci néeg bi moo ko Khalidou ak Samba Dia ñoo fi nekk doon tëddandoo ci néeg bi boobu lal amu fi woon dara amu fi woon fi la nekkoon di xoslu di fi tëddandoo seekoon jàmm bu ñu xëyee ko nekk dem liggéeyi suñ ñëwaatee nekkaat ci kër gi añ jot ñu añ suñu gont jot ñu dama gont ku nekk dóor waar li nga am nga indi ko xam naa bu muy xale daal ku léejoon la ku ma bëggoon la ndax daawoon na ma toggal di ma fóotal di ma raxasal di def yëpp ba mu nekkee xale te ku ma doon jege la moom koy ay reetaanum day dem ñëw rek ne la yaay tàccul ma feccal la nga ree wala yaay loo bëgg tey ma defal la ko ngay ree loolu De niño, sí, íbamos, aparte de ir al cole, pues sí, todo el día a la calle. Siempre me lo acuerdo, ¿no? Que yo he nacido en una familia, no te digo, siempre vamos tirando. Y la cosa no iba muy bien y tal, y con mi abuelo no nos entendíamos. Entonces tuve que ir a vivir con Alpha, junto a todos nosotros, vivíamos allí. Casa de su madre, supuestamente en la habitación de su madre. Y ya sabes, la vida joven y, bueno, algo inolvidable, ¿sabes? Pensaba que no se acabará nunca, pero... man nag Alpha du sama doom waaye comme sama xol bi la takk parce que Alpha bu muy ànd ak Khalidou ay xale lañ ñu nekk ay xale yu ndaw di dem di màgg di jàng école ba màgg ba ñu ànd dem tukki. waaw li may metti na xale la mais nag xam naa ne affaire góor la te vraiment yàlla yor ñëpp moo tax ba muy dem comme dafa xew te moroomam yëpp a ngi dem mënuma ko woon téye mu dem bañ a dem ndax vraiment tamit ñaara mën a am nit dem eggare mbaa des te dee fu mu am rek fa la ko yàlla tudde foofu la mën a nekk moo tax mënuma ko woon te dem te vraiment li ko yóbbu ci gaal yi moo ko ñàkkal boppam ñàkkam la. Tus padres se van haciendo viejos y tú lo ves. Y claro, tú no ves muy claramente tu futuro allí, pues te arriesgas. A los 19, 20 años, pues juntamos. Y ha habido un amigo que
que es de nuestra misma edad, que vivía un poco más en otra calle de nosotros, y entonces él viajó. Y pues nosotros decimos, ¿por qué no? Si este lo ha hecho, pues porque nosotros no. Y el primer día que yo llegué a decirlo a mi madre, pues no salieron nada bien, ¿sabes? Ella discutió conmigo, se cabreó, lo mismo que la madre de Alpha, y bueno. ba calendrier yi jotee ñuy dem Kaaju dama ne woon du dem ndax dafa amee asthme moom mu ñëw ne ma Yacoumba Ndiaye bàyyil ñu ànd ñun ñëpp ñu dem. Y pues al final que nuestra madre vieron que aceptando, sin aceptar nosotros, un día por otro nos vamos, hablando con ellos claramente. Solamente vamos para buscar una vida mejor y por lo menos por ayudarte y ayudarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Y por lo menos, aunque vamos fuera, encontramos una vida mejor, pues mira, te quitaremos un peso encima. Nosotros pues hemos sido gente del mar, hemos nacido al lado del mar y hemos conocido el mar y casi no podemos decir que no podemos vivir donde no hay mar. Por primera vez voy a decirlo, pero nosotros entramos con patera. Salimos Senegal el día 1 de mayo y entramos aquí el día del aniversario de Bob Marley, el día 11 de mayo. Tardamos 11 días. Y llegó un momento que cada 2 por 3 pues entraba agua. Y claro, tuvimos que hacer 2 cosas, o liquidar la comida al agua o liquidar la gasolina, porque pesaba y llegó un momento que no aguantaba. Lo que hemos elegido es dejar la comida tirada, ¿sabes? Tiramos la comida y tiramos el agua. Entonces estos 5 días lo tuvimos que rescar hasta llegar sin comer, y esto. Algo duro, algo inolvidable. Después de pasar todo esto y buscando algo mejor y buscando algo que tú no sabes ni si existe. A mí me gusta mucho mi trabajo, sí, porque estoy trabajando con gente que desde que he llegado aquí pues me han cogido con las manos abiertas y me han hecho el contrato y estoy trabajando con ellos desde entonces. Cuando necesitaron su apoyo pues siempre han estado conmigo y entonces más que nada yo el trabajo me entrego siempre lo que puedo. Si puedo dar más también ahí estaré. Él quería trabajar, si no tiene tarjeta de residencia no puede trabajar. A veces perdía un poco la ilusión porque lo intentaba, no salía. Él vino aquí pues con Kalidou para poder ayudar a la familia el día de mañana, volver con algo de dinero y poder hacerse su casa y poder hacer su vida, y al final pues todo le salió mal. Yo creo que el sueño europeo que piensa todo el mundo cuando viene aquí se dio cuenta que de sueño nada, que era más bien una pesadilla más que un sueño. Claro, luego vino todo el tema de la crisis. ¿Y qué pasó? Que con la crisis se puso muchísimo peor. El tema de que alguien te hiciese un contrato de trabajo era prácticamente imposible y él se veía en la encrucijada de que decía, ¿qué hago? ¿Vuelvo sin nada? Que es como haber perdido la batalla totalmente, ¿sabes? Y sí, se sintió muy frustrado, sí. Pues cada vez veía la situación más difícil. Yo sí. Yo estaba súper enamorada de él. Lo que pasa es que yo veía cosas que por el tema de la cultura, básicamente, yo veía que no iban bien. Él y yo queríamos tener un hijo y todo, o sea... Y imagínate, su cultura musulmana, si tú no estás casado, eso es pecado mortal. No podía ser. Como relación, como pareja, éramos demasiado diferentes. No funcionaba. Era sobre enero, febrero, marzo, por allí, estos meses. Y nada, yo iba a trabajar y vuelvo a casa y nada, cuando él se empezó a sentirse un poco mal, pero no mucho, ¿no? Se empezó a ir en el centro de salud y volver.
En principio era muy poco, ¿no? De bronquitis o sí, poco a poco, y luego pues va madurando, va más tarde, y luego pues como el tiempo, y claro, como se ve que no está detectado lo que le pasa y pensamos que es un resfriado o esta clase de cosas, ¿no? Y luego no era nada de esto. L'hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Yo en enero, el día 1, que fue su cumpleaños, yo fui a dormir con él esa noche y el día él ya tosía, estaba ya bastante mal. Y el día 3 yo me fui a la farmacia y le dije a la farmacéutica que quería un jarabe expectorante porque un amigo tenía como muchos mocos en el pecho y para que los echasen. Y ese fue el último día que lo vi. Decidimos venir aquí 1 o 2 veces en este centro de salud de Camp Picafort que tengo aquí justo atrás, y bueno, aquí el trato fue bueno, por eso aquí lo dieron el papel para poder hacerle la radiografía sin averiguar si tiene tarjeta sanitaria o no tiene tarjeta sanitaria. Alfa se siente mal, creo que fue a final de febrero, fue al centro de salud de Camp Picafort. Su situación es que en este momento no tiene tarjeta, con lo cual no puede tener un médico de familia. Lo ven una sucesión de veces, parece que en torno a 5 o 6, eso está documentado en el centro de salud, pero lo ve cada día un médico distinto, un médico de urgencia. Pese a esa información que es naturalmente fragmentada, parece que algunos de los primeros médicos que le vio, la segunda o tercera visita, ya vio que podía ser algo importante. Intuyó probablemente clínicamente que podría ser una tuberculosis. Él acude el día 25 de febrero y luego le hacen ahí entonces una prueba para ver si es portador de la enfermedad. El día 28 de febrero le dan los resultados en los que dicen que la prueba ha dado negativo, pero es una prueba que en muchas ocasiones falla, y le recomiendan que, no obstante, viendo su clínica, la expectoración que hablábamos, la tos, el malestar de él en general, porque ya lleva 3 meses con la enfermedad, pues que acuda al hospital para que le hagan unas radiografías. Ese documento está aprobado, como bueno, son muchos los documentos. El informe de Camp Picafort lo que refleja es que hay unos médicos objetores que tienen que atender casi por la puerta de atrás a una persona, por la exclusiva razón de que, como no tiene papeles documentados, se ha quedado sin tarjeta sanitaria y está fuera, expulsado, digamos, del sistema de salud, de las garantías del sistema de salud, y que cuando le atienden encuentran que él tiene un contacto por tuberculosis, es de hecho el juicio diagnóstico que le dan. Desde que Alfa va al centro de salud la última vez y la primera vez que va al hospital ha pasado un mes. Si esto pasa a cualquier ciudadano con tarjeta sanitaria, se activa un protocolo de aviso por parte de atención primaria a ver si esta persona con posible tuberculosis ha ido al hospital, hay un seguimiento. En el caso de Alfapam no podía verlo porque no tenía asignado un médico de cabecera. Sin embargo, ¿qué problema hay? Pues que probablemente esto a salud pública no termina de llegarle directamente, porque esto no pasa por los trámites normales, no está regulado él, no está dentro de una base informática y por tanto no tiene un historial, y nadie durante 2 meses investiga esta cuestión. De aquí nos dijeron que nos dieron el papel del informe y para irnos al hospital de Inca. Y luego el viernes 5, cuando volví del trabajo, cólera encontré fatal. Y nada, de allí pues cogimos el papel y tiramos directamente en Inca. Y fuimos allí para que lo hacen la radiografía, y cuando fuimos encontramos con la admisión, había una chica ahí sentada, y luego claro, lo enseñamos los papeles, lo enseñamos todo en urgencias. Y bueno, de allí ella nos dijo que no puede hacer nada en estos papeles, lo único que puede hacer es pagando. En los servicios de urgencia en España públicos es ilegal exigir ningún pago ni compromiso de pago. La Ley General de Sanidad lo prohíbe taxativamente. El decreto nítidamente dice quién tiene derecho a atención sanitaria, quién no la tiene, quién es beneficiario y quién no. Y después dice, en cualquier caso, los ciudadanos sin tarjeta sanitaria tendrán derecho a atención urgente, sea cual sea el motivo, hasta la resolución del proceso. Menores de 18 años en las mismas condiciones que los españoles.
textual, en las mismas condiciones que los españoles, y mujeres embarazadas en el embarazo, parto y puerperio. Y esas tres cosas, que eran los mínimos, reiteradamente se han vulnerado. Y cuando ella lo miró, lo único que nos dijo es esto: lo único que puedo hacer es pagando. Si no pagamos, no podemos hacer nada. Después de hacer un seguimiento y hablar con el personal, sí que yo llego a la conclusión de que había órdenes desde gerencia, y supongo que la gerencia recibía órdenes desde la consellería, de que se tenía que incrementar el uso de esas hojas de compromiso de pago, que son unas hojas de compromiso de pago que han existido desde siempre, pero que desde la salida o desde la publicación del decreto es cuando más se intensifican. Los responsables de facturación del Hospital de Inca y del Hospital Son Espases y de los hospitales de la isla y de centros de salud tenían las instrucciones verbales de que tenían que cobrar las urgencias. El Hospital de Inca se ha caracterizado por ser uno de los más duros en cobrar en urgencias y en cobrar ingresos vulnerando la ley. Y el problema, desde que se hace el decreto ley en esta legislatura, pues nos damos cuenta de que las personas inmigrantes, pues claro, tienen un cierto recelo a venir. La afluencia, yo creo que incluso se llegó a bajar, tanto en los centros de salud como aquí en el hospital en urgencias, que es donde entra la gente que no tiene cita ni tiene nada. Si te pones en la piel de alguien con estos problemas, ¿no?, burocráticos, es muy difícil no entender que en algún momento pueden decir: es que yo voy aquí, me voy a encontrar con que me van a pedir, por ejemplo, esto, un compromiso de pago de urgencias en el que tengo que poner una serie de información, y a mí mañana me deportan. Hace un rato, estos voluntarios que están recogiendo casos, es que es un filón. Tenemos muchos archivadores como esto, nos traen este documento. 3.254 euros por una atención que nadie duda que si tiene un dedo medio seccionado era atención urgente. Esto es un rosario de una situación mantenida. Si os quedarais aquí unas cuantas tardes, diríais cómo se van llenando estas carpetas y se documentan estas carpetas. Yo con esta factura, que acabo de... es una atención recién hecha, le diría a los responsables sanitarios: ¿es un caso aislado? ¿Es una situación excepcional? ¿O es una práctica sistemática? Y nada, firmamos el compromiso de pago y pasamos como lo que acabo de decir, y nosotros con el papel, y luego cuando entramos en triaje también lo mismo, siempre con el papel delante, y cuando salimos fuera también ahí sentado, y cuando entra la doctora yo le acompañé con la entrada, pero siempre con el papel a mano. Siempre, es que nosotros fuimos al hospital porque tenemos este papel. El informe de Campicafor le dice: deriva a urgencias para que le hagan una radiografía de tórax y una valoración, ya que ha habido un brote de tuberculosis en Campicafor, en la zona, y dice: y sospechamos que sea el caso primario. El tema es, cuando llegan aquí, traen un volante, por lo que yo tengo entendido, el volante es introducido en el sistema informático por la parte de administrativo y se pasa a triaje. Cuando entramos en el triaje, pues el enfermero sí cogió el papel y lo leyó y lo miraron. Nada, lo puso la pulsera y nos hizo esperar fuera. Y es en triaje cuando atenden a este señor y por lo visto le diagnostican un nivel, no recuerdo si era un 3 o un 4, es decir, no era una cosa súper urgente, no era una cosa de ingreso inmediato ni vital. Esperamos un buen rato fuera y luego pues nada, que lo llaman la doctora, yo lo acompaño hasta la entrada y entra, yo lo arreglo la silla, sienta y luego yo devuelvo, cerro la puerta, salgo para llamar a mi novia para traiga cosas, para mí le van a ingresar, ¿no?, ese día. Y a los 5 o 7 minutos me aparece atrás con una bolsa de medicamentos de antibióticos. Y le pregunté: ¿y qué pasa? ¿Qué está haciendo aquí? Me dice: la doctora se lo ha dicho, que un joven como tú solo puede tener bronquitis. Y Alfa tenía un papel que pone diagnosticado para hacerle la radiografía para poder saber realmente lo que le pasa. Pero no se le hicieron. A Misión sí que llegó el volante y por lo visto pudo haber algún fallo de comunicación, creo, y es mi opinión, que ese volante no lo vio ni el enfermero ni el
y el doctor, porque si no, es que estoy convencidísimo de que este señor hubiera quedado ingresado aquí o se hubieran hecho muchísimas más pruebas sin ningún problema. Y cuando entramos la doctora también lo cogió el papel y lo leyeron todos. Entramos hasta dentro, esta silla pesa, yo he girado la silla y Alfa sentado. Y cuando se ha sentado, pues yo he hablado con la doctora, la mujer. Digo, míralo por favor, que está muy mal, ¿sabes? Y Alfa senta, pues justo con el papel delante. Y luego yo de allí, pues salgo fuera. Bueno, en el caso de Alfapam, por eso digo, hay dos cuestiones. Salud pública y, por otro lado, error médico. El error médico es en abril. Hasta abril pasan muchas cosas. Y todas las cosas que pasan son una dejación de funciones, a mi juicio, clara del servicio de salud. Por un lado está eso, salud pública. Y por otro está el asunto del error médico, el fallo médico. Que parece que lo hay, es evidente. Es evidente porque hay un informe médico de alta del servicio de urgencias que también publicamos en el que el diagnóstico es bronquitis aguda. Porque no se le hacen las radiografías. ¿Por qué no se le hacen las radiografías? Es una pregunta que todo el mundo se hace. En urgencias hay un agobio, no se conocen a los pacientes, hay que discriminar rápidamente entre unos y otros, y cualquier pequeño detalle, como que sea usted negro, como que no tenga papeles, como que cambia sutilmente las decisiones. Y ese sutil en este momento termina creciendo y lleva a muerte. No lo entendíamos, ni a él, ni él ni yo, vamos. ¿Pero qué vamos a hacer? No somos médicos. Y si el médico te dice, pues un joven como tú solo puede tener eso y directamente te da medicamentos, pues ¿qué vas a hacer? Ir a casa y seguir tomándolo. Podemos aventurar que probablemente los hechos hubieran sido completamente distintos si hubiera tenido tarjeta sanitaria. Sobre todo, hubiéramos dado oportunidad al médico de atención primaria para actuar con muchísimo mayor rigor. Y por otra parte, no hubiera tenido el rechazo en urgencias que tuvo por no tener papeles. Yo le veía ahí tomándose los medicamentos y la hora que tocaba, a 3 veces al día, la hora que tocaba, como tocaba, ¿sabes? No fumaba ni nada, tranquilito y comiendo comida sana, solo fruta los últimos días, hará todo lo posible por curarse bien, ¿no? El día 22 me caducaba mi DNI y mi pasaporte y nosotros aquí en Mallorca no tenemos, o sea, consulado aquí para renovar pasaporte y esto. Y yo lo despido, me fui para Madrid y el domingo por la mañana y murió. Eso era fue en abril, creo que fue el día 21, ¿no? De abril, ¿no? Y claro, la vecina de arriba, Ana, eran las 10 menos cuarto de la mañana y me llamó para abajo. Se vio para arriba y estaba en la escalera, estaba tendido así boca arriba, echando sangre por la nariz, por la boca y tal. Y después lo puse de lado, Cuando lo puse de lado, me decía cuando vienen, pero he tardado más de 25 o 30 minutos solamente en venir la asistencia sanitaria, y vino un sanitario a las 11 menos cuarto con otra enfermera y la ambulancia llegó sobre las 11 menos 10, 11 menos 5. Llegaron, le pusieron los aparatos, que yo lo metí dentro de la habitación, dentro donde está tu vivienda, lo metí dentro. Sanitario cogió, porque la chavala que tenía no tenía fuerza, yo lo metí con él, yo lo cogí por las piernas, sanitario lo cogí por aquí. Pero vamos, cuando yo lo metí dentro del pasillo, el chaval estaba muerto, porque yo cogí su tobillo y estaba frío como yo estaba muerto. Y domingo por la mañana, pues esto. Me desperto a las 9, voy a ir a rezar con unos amigos en Madrid allí. Y nada, me llamaron sobre las 10:40, por ahí me decían que, pues nada, que vuelva, que me llamaron gente contándome historias, que si está mal, que si está esto, nadie atrevía a decirme lo que pasó, ¿no? Y yo cuando me bloqueó no sabía realmente qué, hablé con un amigo, Serena, digo, yo quiero que me cuente realmente qué pasa, ¿no? Pues él me lo dijo, él me dijo que estamos en el tanatorio, que sí, que
que sí, que, o sea, que sí, que había muerto Alfa, ¿sabes? Y yo en este momento, yo te digo, yo le he preguntado qué Alfa y quién es Alfa, porque yo en este momento estaba totalmente desconectado. Y para mí, ya te digo, una bellísima persona, pero los dos, ¿qué me entiendes? Y todo el que viva con él ya te lo puedes preguntar, que no, al revés. Pero que se muera una persona por estas cosas, yo es que no lo entiendo. Y claro, me habían llamado y todo, pero para mí era un sueño que ha pasado, clac, en mi cabeza y pues todo esto son bla bla. Pero yo cuando vuelvo en Campicafort, cuando vuelvo en casa, yo sí que va a estar Alfa en casa. Y tenía este presentimiento. Bueno, a mí me llaman 2 personas del Hospital de Inca y me dicen, Fina, mira, aquí hay un cierto revuelo porque ha llegado la notificación de unos análisis, de una autopsia, donde dice que un inmigrante ha muerto por tuberculosis. Y este inmigrante vino aquí y no se le hicieron las placas porque no tenía tarjeta sanitaria. Y además se intenta que no salga esto. Entonces esto a nosotros nos alarmó mucho, la llamada la recibí yo, contacté con todo el grupo parlamentario y decidimos, con los datos que teníamos, denunciarlo al día siguiente. A partir de ahí todo son alarmas, claro. El gobierno, en el momento en que se te muere una persona, la cosa cambia. Y sobre todo, más que cuando se te muere una persona, cuando las organizaciones no gubernamentales te recuerdan que hace apenas semanas han estado diciéndote que había muchos casos. Y tú has mirado para otro lado. Cuando te han estado diciendo en el Consolat de la Mar, la sede del Govern Balear, al presidente del Govern, al conseller de Sanidad, explicándole casos concretos de irregularidades de ese tipo, de ilegalidades incluso de cobro en urgencias. Eso en marzo. Y no se hace nada. Es una cosa de locos. Uno de nosotros decía en los medios de comunicación, alguien va a morir, alguien puede morir, y nos llamaron demagogos. Decían, no, esto vamos a mejorarlo, son errores de interpretación, vamos a comunicarlo con los funcionarios que no lo están haciendo bien. Los funcionarios a su vez decían que tenían órdenes de sus superiores, como parece que así era, ¿no? Nosotros publicamos una mañana que hay unas hojas de compromiso de pago urgencias y desaparecen, las recogen. Se decide que eso no debe ser muy legal. Se sabe que no es legal. Y a nosotros eso ya es lo que nos pone ya en alerta máxima, ¿no? Cuando vemos eso empezamos a pensar que la dirección del Hospital de Inca o incluso la propia Consellería, oye, debe saber algo, ¿no? Más de lo que está diciendo. Desde ese día se quitaron todos los compromisos de pago en este hospital, que pudiera haber y que pudiera haber habido. Yo creo y defiendo que los profesionales del hospital siempre han trabajado igual, pero ahora lo hacen menos presionados. Si hay algo especialmente doloroso para cualquier persona con sensibilidad, es la primera interpretación que hicieron los presuntos responsables políticos. El Govern Balear, quizá aprovechándose de que está hablando de un muerto que no tiene voz, la primera interpretación fue, la culpa fue de él. No acudió a su médico de cabecera, no tomó la medicación, no fue a los centros de salud, no fue a su médico de cabecera. Nadie va a lo que no tiene. Esa frase refleja el desconocimiento y el culpar a la víctima. Nada es lo mismo. El mundo te da la vuelta. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong. Y recibo un mensaje que pone, siento mucho lo de Alfa, y yo cuando lo leo me subió un calor por todo el cuerpo y llamé enseguida a Kalidou. Y Kalidou me cogió el teléfono en ese momento y yo estaba llorando que no podía ni respirar porque no me lo podía creer. Y cuando llamé a Kalidou le dije, Kalidou, soy Alaina. Y su reacción fue, oh, Alaina. Son unos días que yo jamás le he deseado tener en mi vida este día. Es la única persona que yo, ¿sabes? Teníamos, no sé cómo decirlo, ¿entender?
el mismo sueño, ¿no? La misma lucha. Llegamos a enamorar a las mismas chicas, un montón de cosas, ¿sabes? Algo mejor que un hermano. Y claro, pues todo acabó aquel día 21. Cuando luego piensas en amigos como el de Alpha Pam, que vienen aquí y que tiene que volverse para allá a llevar el cadáver de su amigo, y piensas, joder, o sea, ¿en qué sociedad vivo? Y yo soy el primero que estoy todo el día hablando de los recortes, ¿no? Y de todo esto, pero no le pones cara. Te insensibilizas de alguna manera ante ellos, ¿sabes lo que te digo? Y cuando ocurren estas cosas dices, joder. No daba crédito de que fuese real. El día que se lo llevaban, de todas formas, junté 3 rosas para poner dentro del ataúd con él. Es que lo tengo como allí todavía en mi mente, como sentado en mi sofá o en su casa riendo, y seguramente que si lo hubiese visto de esta manera, pues me hubiese impresionado muchísimo. ndax xam nga da doon bañ ma xam bu fa amee métti it daaw ma ko wax ndax day bañ ma jàpp ko ci sama xol looloo tax ndax jeudi laa mujjee wax ak moom ngoon heure yi te boobu waxuma dara da ko dal dañoo wax ba mu yàgg rek mu ne ma yaay dinaa la woowaat guddi boobu nag laa gëj a wax ak moom. lu naqari métti ma trop du ma am lenn lu ma gën a naqaree noonu Kalidou waxuma ko de Omar Gueye moo ma woo téléphone wax ba mu ñëwee ne gisuma Jackson gisuma Alpha damay jooy ba xaw ma sax fu ma nekk damay toog loolu jàpp na ma lu mot weer. yéeg ko rek xanaa métti ma xam ne yàlla moo ma ko jox moo ko jël yóbbu. loolu dong laa ci mën a wax gaañu leen a ñaari magam waaye ku ci ne ñaari at rek la yam moom nag moo ci dem ba màgg ba commencé jëriñ bu dee rek ndey ak doom lu muy seedee doom sama doom yi bëgg naa leen waaye moom Y en Baleares vuelve a escucharse el nombre de Alpha Pam, aquel joven senegalés que murió por tuberculosis. Ahora en un documento al que ha tenido acceso... Alpha siguió, para su desgracia, las normas y las vías que le preparó la administración, y eso le llevó a la muerte. Era una muerte anunciada y documentada. Si ha habido más no lo sabemos. Yo hubiera añadido esa esquela de primera víctima conocida. El 22 de mayo de 2013, un mes después de la muerte de Alpha Pam, el Gobierno balear anuncia el cese del gerente del Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, y la apertura de expedientes disciplinarios a 3 trabajadores sanitarios: la coordinadora de admisión, el enfermero y la médico que atendieron a Alpha Pam durante su visita del 5 de abril al Hospital de Inca. Fue una indignación terrible, es decir, para salvar el cuello del que está arriba, pues nos empapelan a los pobres trabajadores que están trabajando y en la brecha cada día. A mi juicio, los ceses lo que persiguen es acabar con esto de la manera más rápida y más silenciosa políticamente posible. Queda todo en una investigación secreta, reservada, una investigación puntual del caso de Alpha Pam, muy localizada en el Hospital de Inca y con unos responsables muy concretos, que no lleguen muy arriba del escalafón. Lo que no podemos hacer es dar la culpa a los profesionales de este hospital, al enfermero que cumplió con su deber de atender a este señor y de hacerle un triaje, de la doctora que le atendió y le diagnosticó una cosa y le dijo, si no estás bien, vuelve y al servicio de admisión de urgencias, que son unos profesionales que trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Hemos hecho la denuncia penal, políticamente estamos insistiendo porque no nos puede volver a pasar esto. Somos un referente en el turismo internacional.
Somos una de las regiones europeas con una renta per cápita más altas de Europa y se muere un joven de 28 años sin asistencia sanitaria específica de tuberculosis. Eso es una vergüenza. Y lo lamentable es que no haya responsabilidades políticas, que aquí todo quiere... Yo creo que la Consellería de Salud lo quiere derivar a una posible negligencia médica. Y esto es injusto. Para mí las responsabilidades políticas de esta cuestión van hasta el más alto nivel. Es decir, desde un un médico que tiene un error, hasta un servicio de administración, de admisión, que coge y cobra irregularmente. Hasta un gerente que decide que hay que hacerlo esto así, pero es que después un director de salud pública, que como director de salud pública durante 2 meses deja que una persona campe por la isla de Mallorca sin ningún problema teniendo una tuberculosis, poniendo en riesgo la salud de los demás. Un conseller y un presidente del gobierno a los que se les ponen casos concretos en marzo y aún así miran para otro lado. Una ministra de Sanidad que sigue diciendo hoy en día todavía que la sanidad está garantizada para todos cuando hemos demostrado con casos concretos que hay gente a la que se le están anulando citas directamente porque pone no tiene seguridad social, anula hasta que arreglen los papeles. Citas de hepatitis, ¿eh? No estamos hablando de que van con una uña y tal, sino gente con problemas de salud grave. Y no se le está atendiendo, no es una sanidad universal. Usted habla de universalidad. Usted sabe perfectamente que hoy la sanidad es más universal que nunca y la mayoría de esta Cámara está de acuerdo con ello. La mayoría de esta Cámara elegida en las urnas, señorías. Todo lo que dicen es mentira, si ellos mismos lo saben. Dicen que no tienen culpa, que es Alfa que no seguía los tratamientos. Y yo me pregunto si tienen hijos, sobre todo Ana Moto, a través de mujer y lo que está viviendo la madre de Alfa. Ahora mismo ella, en lugar de madre de Alfa, ¿cómo se sentiría? Estan garantits els drets de protecció de la salut de tots els ciutadans d'Espanya. I aquí a les Illes Balears, la salut pública és universal, de qualitat i sobretot gratuïta. Moltes gràcies. Para los políticos, los inmigrantes que no tienen papeles, pues son esto, son gente invisible. El temps, a més, ha demostrat que on s'atenciona els emigrants irregulars se presten tots els casos urgents i legalment previstos. I així se reconeix per ser justícia, on la Fiscalia acaba d'acusar la maliciosa utilització política de la mort del senyor Alfa Pam. Quina vergonya, senyores i senyors diputats! Quina vergonya! Desde que se murió Alfa hasta ahora, ¿qué hicieron? Nada. Hablar. Hablar. Lo único que hicieron es hablar y lo que tienen que hacer es bastar de hablar y hacer. El caso Alfa Pam continúa actualmente su curso en los juzgados. La familia de Alfa Pam mantiene interpuesta una denuncia en los juzgados de la localidad de Inca. Hay, por otra parte, 2 procesos más en marcha. Una denuncia del grupo político MES y una querella criminal contra 4 altos cargos del Gobierno Balear, impulsada por varias asociaciones sociales. Responsabilitat que qualcú doni sa cara per el tema de Alfa Pam. No cansaremos de rezar por él, que se haga justicia por Alfa. El único que no quiera es esto, porque al final el cabo para mí una de las culpas de su muerte puede decir que es esta ley, ¿sabes? Porque si le aceptaban tener la tarjeta sanitaria, pues quizá podía tener también el cura, ¿sabes? Una tarjeta sanitaria. O sea, al final, un plástico decide entre la vida y la muerte, ¿no? En el caso de Alfa Pam, un plástico ha decidido entre la vida y la muerte. Es así. Y ese es el drama. Ese es el drama. Si Pam hubiera tenido tarjeta sanitaria, Pam estaría vivo, porque la tuberculosis es una enfermedad que se trata. ¿Qué pasa con la población civil en Mallorca? ¿Dónde está? ¿Dónde ha salido a la calle a manifestarse cuando un negro se suicida por tuberculosis? Porque es así como lo han querido presentar.
waaw góor yéen kontaan naa yéen a ngi kër kër yi liggéey di ko matal waaw góor yéen man bég naa nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te ngi leen yaakaar naa Se le recuerda cada día. Yo siempre digo una cosa, una persona muere cuando dejas de recordarla, ¿sabes? moom la ñu yaakaaroon waroon yaakaar bi far yàlla tas yaakaar bi. ndaw yi yëngatu leen bu leen ko kenn mënal sutura si yàlla yaatu na. Es muy triste, es una gran pérdida para mí porque amigos como estos no se encuentran cada día. Ese día salimos a dar un paseo porque hacía muy buen día y nos sentamos ahí a charlar un poco, a hacer un cigarrito y a disfrutar del sol. Y ahí le hice esas fotos tan bonitas que además quedó guapísimo en esas fotos, ¿eh? Y hay una foto sobre todo que sale, que está tirando un beso, que me tira un beso, que esa foto es preciosa, además sale con una cara tan bonita, tan feliz. Antes éramos dos y ahora solo somos uno. Y aún así me sigo sintiendo dos. Y siempre será así. Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp gëm li nga doon lu bare nga am lu bare nga mun waruloo noppee ni immense is your wealth, immense how you dream. Banku loxo ki ma tàllal jéem a def ni mbote defoon ba doon kuy bay waar moytu alal jóg ci ba mu jotee ragal du jam guy ñu mel ni Cheikh Anta jiite ñoo ñu mel ni Mam Bamba tete ñoo ten day to lean again Africa dream again to win again Africa dream again. Stand up tall and walk with pride. Your blood is gold, your soul's divine. Our fathers are kings and our mothers queens, brothers and sisters of royalty.